Buenas noches. ¿Alguien viene por primera vez? Bienvenido. ¿Alguien más? Bienvenido, joven. ¿Alguien más? Bueno, todos son bienvenidos. Saludamos a todos los que están aquí y también a los que están mirando a través de internet. Como decía el apóstol Pablo, gracia y paz a todos. Quizá lo que vamos a leer en esta noche, una historia. A mí me gusta hablar de historias de la Biblia, pero puede ser se puede aplicar a nuestra propia experiencia. Cuando yo la leí, esta historia, yo pensaba en lo que a mí me sucedió. Cuando yo acepté al Señor, me empezaron a suceder cosas muy agradables. Sentía mucha alegría, me sentía muy bien, me sentía feliz, era muy optimista, oraba y pues parecía que todo se acoplaba o tenía respuestas de parte de Dios, ¿sí? Y luego me empezaron a dar muchas ganas de compartir lo que a mí me estaba sucediendo, mi experiencia con todos mis amigos. En ese tiempo, ya hace pues muchos años de ellos, de esto que yo le estoy hablando, era un tiempo hermoso. Y bueno, más adelante he escuchado que se compara como el primer amor. Todos hablan de que el primer amor, cuando uno quiere mucho, cuando uno ama mucho a Dios. Y bueno, yo esperaba siempre que sucedieran cosas agradables. Y los primeros meses así fue. Yo vivía así como pensando que ya todo iba a ser color de rosa, como me habían dicho. Me habían dicho que si yo entregaba, la primera vez que yo fui, me dijeron que si yo entregaba mi vida a Cristo, todo se iba a solucionar. Y me citaron ese versículo que dice: y todo lo que pidas en su nombre se te concederá. Y yo decía, no, pues de aquí soy, ¿verdad? Sin embargo, llegaron los días difíciles. Empecé a tener problemas y por mucho que oraba, pues no pasaba nada. Y bueno, como yo no era, y tal vez sigo siendo impaciente, yo le preguntaba a Dios qué había pasado, o sea, ¿por qué no tenía respuesta? Porque yo seguía, y bueno, y cada vez como que se acumulaban los problemas. Y una cosa y otra, y bueno, yo decía, como luego dicen por ahí, que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué tantos problemas? Y bueno, en algún momento yo pregunté, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que y bueno, yo le decía, ¿dónde estás? Porque yo te conocí, yo experimenté cosas sorprendentes. De hecho, yo me entregué al Señor porque Él hizo un milagro, algo inexplicable en mi vida, que para mí fue algo que nadie pudo haber hecho a no ser Él. Incluso aquella persona con la que yo tenía esta situación me dijo, mira, yo no sé por qué lo hago. Y yo entendí que era Dios, porque yo acababa de orar a ese Dios y yo le había dicho, pues yo no creo en ti, pero si tú existes, muéstramelo. Y ándele, que en menos de 5 minutos ya me lo estaba mostrando. Entonces llegó un momento en el que pues yo decía, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios tan maravilloso con el que al que yo oraba, levantaba mis manos y al mismo tiempo lloraba de alegría y ya no lo sentía muy distante, parecía que todo estaba distante? Sin embargo, me di cuenta que la vida es una vida llena de altibajos.
Nuestra vida es una vida llena de altibajos. ¿Sí? No podemos esperar que la vida siempre sea en un solo plano, parejo. No, la vida es como tal vez si usted va a Puerto Vallarta por la Libre, no por la autopista, la nueva, no, por la Libre, pasando Plan de Barrancas y cruzando la sierra y bajando allá por lo que acaban de eliminar, pues usted sabe cómo está eso, curvas y subidas y bajadas y accidentado todo el camino. Así es la vida, ¿sí? Entendí que todos estamos expuestos a tiempos de dificultad, a tiempos de bonanza, a tiempos donde parece que todo está bien, a tiempos amargos. ¿Usted ha experimentado los tiempos amargos? Mire que los tiempos amargos son más allá de aquellos donde solamente es una dificultad. Los tiempos amargos son precisamente así, amargos. Yo cuando estaba joven, adolescente, yo escuchaba a mi abuelita que me decía: traigo la boca amarga. Y yo decía, pues, ¿y por qué trae la boca amarga, verdad? Ahora yo le he dicho muchas veces al Señor: Señor, traigo la boca amarga. ¿Qué pasa? Los tiempos amargos son aquellos donde parece que no hay salida. Y esta noche yo quiero hablarle de una historia de la Biblia. Cuando llegué a este pasaje es un poquito después de cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y me di cuenta que los tiempos amargos son para todos los pueblos, para todas las personas y en todo tiempo. Y todos en algún momento, todos en algún momento hemos pasado por ahí o vamos a pasar por ahí, ¿sí? Lo que vivió el pueblo de Egipto se asemeja mucho a lo que nosotros pudiéramos estar pasando, o hemos pasado, o vamos a pasar. Antes de comenzar con la lectura, yo quisiera que me acompañara a orar y poner este tiempo en las manos de Dios y hable con el Señor. Este tiempo es para hablar con Él y expresarle: Señor, aquí estoy, he venido porque quiero aprender y quiero ser guiado y quiero que tú me muestres. Cierre sus ojos, por favor, y acompáñeme a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu preciosa presencia, Dios. Gracias porque eres un Dios maravilloso y siempre estás pendiente de nosotros, nos alertas, porque todos tenemos que pasar por esos tiempos. Unos tiempos que tú permites para ver nuestro corazón, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí y hablar de tu palabra. Señor, en esta noche, anímanos, consuélanos, levántanos, fortalécenos. Que no haya ningún rasgo de incredulidad en nuestra vida, en nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Pues usted se pudiera imaginar lo que sucedió en Egipto cuando precisamente Dios liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Imagínese un pueblo esclavo. Usted se puede imaginar cuando el líder Moisés les dijo: hey, ya somos libres, agarren sus cosas, nos vamos, ¿sí? Y bueno, en esa salida iba un pueblo entero, un pueblo que era esclavo y que había estado pasando por circunstancias muy difíciles. Un pueblo que tenía, el que los hayan hecho libres era motivo de gran alegría. Sin embargo,
venían tiempos muy difíciles. Pero en ese momento ellos no pensaban, ni siquiera se imaginaban lo que iban a vivir. Lo que para ellos era importante es ser libres. Y ellos iban a salir a una libertad. Y ellos iban a dejar de ser esclavos, ellos iban a dejar de ser puestos a trabajos forzados desde temprano hasta tarde sin paga y nada más teniendo lo necesario. Una vida, yo sé que ninguno de aquí nos pudiéramos imaginar lo que vive un esclavo. Y para ellos era un motivo de mucha felicidad. Ellos pudieron ver cómo Dios mandó plagas y ablandó el corazón de estos hombres para que pudieran ser libres, para que los dejaran ir. Ellos estaban viendo, no les contaron, a nosotros nos contaron, y yo aquí estoy contándoles. Y muchos tenemos una gran imaginación y nos podemos imaginar lo que sucedía ahí con ellos, lo que estaban viviendo. Usted se puede imaginar la alegría cuando los dijeron, nos vamos. Yo creo que fue un tiempo muy, muy hermoso para ellos, ser libres. El ser libres era también iniciar el camino a la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra que iba a ser de ellos, una tierra donde había muchas bendiciones. Dice, la promesa dice a una tierra donde fluye leche y miel. Y bueno, esto quiere decir que había abundancia y que todo era de gran calidad. Y bueno, ellos empiezan a salir. Se organizaron y empezaron a caminar, pero en ese caminar, mis hermanos, no iban puros atletas, no iban puros hombres que estaban acostumbrados a caminar y caminar y caminar. Iba de todo. Iban niños, iban ancianos, iban maduros, iban jóvenes, iban adolescentes, iba de todo. Y los ancianos especialmente, pues imagínense que le dicen, pues vamos a caminar a la tierra prometida. ¿Y dónde es eso? Pues no sé, Moisés es el que sabe. Pero vamos a ser libres, ya somos libres y vamos. Y a ellos no les importó y empezaron a caminar. Y mire, el primer gran obstáculo lo tienen casi saliendo de Egipto. Se encuentran el mar. Moisés les dijo, del otro lado está la tierra prometida, pero tenemos que cruzar el mar. Entonces ustedes se pueden imaginar que dicen, pues ¿cómo le hacemos? No tenemos barcos, no podemos nadar cruzando. No podemos cruzar nadando. Y muchos no sabemos nadar porque pues no había albercas ni clubes sociales donde iban y aprendían a nadar. O sea, ellos eran esclavos. Entonces había un gran problema, ¿sí? Sin embargo, una vez más viene la mano poderosa para hacerlos cruzar el mar, ¿sí? Y bueno, ya que están del otro lado, ya que cruzaron, ahorita adelante les platico lo de la cruzada, ¿sí? Llegan al desierto. O sea, que como que el ser libres, tal vez para muchos era voltear y decir, oye, creo que estábamos mejor allá, siendo esclavos, porque un gran obstáculo tras otro, tras otro, tras otro. Como cuando yo estaba en medio de todos esos problemas, primero mi vida, el encontrar con el Señor una gran felicidad y después problemas tras problemas tras problemas. Yo quisiera que me acompañara a leer Éxodo 15, versículo 22. Ahorita que terminamos la lectura, Éxodo 15, 22, dice así: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua.
Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Y ahí los puso a prueba. Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hasta ahí vamos a leer. En la Biblia, mis hermanos, encontramos lecciones que podemos aplicar en nuestra vida a partir o a través de experiencias amargas, a través de experiencias dolorosas. Nosotros aprendemos y aprendemos mucho más. Aprendemos más que cuando estamos en el camino de la comodidad, el camino de la conveniencia. Estos estilos de vida de comodidad, de lujos, de abundancia, no es la mejor vía, no es el mejor método para aprender. Y Dios lo sabe. Y Dios en su sabiduría permite que algunas veces vengan estas aflicciones, estas experiencias difíciles, con el fin de bendecirnos. Y a lo mejor puede resultar o pensar un poco contradictorio, cómo en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la amargura, Dios me va a bendecir. Sí, así como tú lo escuchas. Cuando estamos atravesando por esas experiencias, mire, hay dos caminos. Uno, que nuestra fe crece, nuestra confianza crece, o la incredulidad viene a nuestra vida. ¿Sí? Si tomamos este ejemplo como una situación particular en la cual Dios enseña a su pueblo, pero también hoy en nuestros días nos enseña a nosotros, este peregrinar en la tierra o a través del desierto tiene una gran enseñanza. Hay mucha riqueza espiritual en esto. Si nosotros miramos el contexto, pudiéramos pensar que el pueblo de Israel en ese momento está disfrutando de muchas cosas agradables que están viviendo, una victoria espiritual, y se huele el entusiasmo de lo que está sucediendo. Cuando cruzaron el mar, ellos todavía estaban con una satisfacción, con un espíritu, con un deseo, con un ambiente de triunfo, porque habían estado viviendo y viendo todo el poderío de Dios, primero con las plagas allá en Egipto. ¿Sí? Y luego llegan aquí a esta celebración donde ya están contentos y felices porque han sido redimidos de la esclavitud. ¿Sí? Y ahí vieron uno de los milagros grandes, cómo las plagas llegaron, cómo con mano poderosa, dice la escritura, con mano poderosa el Señor los sacó. Y estos hechos eran impresionantes. Y mire, todos los que estaban ahí lo vivieron. No se los platicaron como yo lo estoy platicando o como usted lo lee cuando agarra su Biblia. Ellos lo vivieron, ellos vieron y empezaron a seguir la dirección de Moisés hasta que llegaron al mar. ¿Sí? Y ahí están en el mar, enfrente del mar, con un gran problema. ¿Sí? Pero también sabían y sabían que atrás los venían persiguiendo.
venía un problema, venía un peligro, y sin embargo en el Éxodo, en el capítulo 14, el versículo 21-22 dice que Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Ese es un hecho nada más. Extiende tu mano sobre el mar. Y dice que el Señor, no Moisés, fue el que abrió el mar, ¿sí? Dice que en medio de un fuerte viento que sopló toda la noche. Usted se puede imaginar la fuerza que tenía este viento para poder abrir el mar. Durante toda la noche fue el tiempo que se tardó esa fuerza poderosa del aire en ir abriendo, y al mismo tiempo que abría iba secando la tierra para que pudieran cruzar. Yo no sé si usted se puede imaginar que ellos estaban viendo y cómo estaban de sorprendidos de estar siendo testigos de un milagro que para nosotros es increíble. Hay cosas que son increíbles y solamente el que las vive puede dar la fe y puede contar las cosas con tanta alegría y de una manera pues como que si lo estuviera viviendo, y luego ve la expresión del otro que lo está viendo así y dice: pero es en serio, es verdad, yo lo viví, yo lo vi. Usted se puede imaginar si tuviéramos aquí hoy a una de esas personas que vivió eso, ¿cómo nos contaría? Y nosotros estaríamos así, como está usted, incrédulo, o diciendo: ay, sí, ¿a poco? Pero así fue, mi hermano. Dice que el Señor con mano poderosa hizo un milagro. El viento sopló con una fuerza increíble, dividió las aguas, y los hijos de Israel pasaron por medio del mar, pasaron por tierra seca. Usted se puede imaginar a un lado mirar un muro de agua. ¿Alguien ha visto un muro de agua? Y que lo toque así como muro. Son cosas increíbles. Dios abrió el mar, y por ahí pasó todo un pueblo que se componía de jóvenes, de adultos, de niños, que llevaban carretas donde llevaban sus pertenencias, llevaban animales, llevaban ancianos. Iba toda esa multitud cruzando y viviendo las maravillas de lo que estaban viviendo, ¿sí? Pero ahí no terminó todo. Fíjense que cuando cruzaron, ellos vieron cómo llegó del otro lado el faraón y todo su ejército con caballos y carros, y empezaron a cruzar por ese mismo hueco donde el mar estaba abierto. Pero cuando iban cruzando todos, y todos estaban así expectantes, nadie traía espadas ni iban a poder pelear contra ese ejército. Y ellos, a lo mejor empezó el miedo a tomarlos y a pensar: ahí viene el ejército y nos van a matar, nos van a acabar a todos. Y sin embargo Dios tenía otros planes. Cerró las aguas y salvó a su pueblo, sí. Qué historias tan impresionantes, ¿verdad? Qué historias que nos pueden a nosotros hacer reflexionar del gran poder que tiene Dios, el Dios que nosotros creemos, servimos, esperamos, confiamos, y que muchos nos levantamos y clamamos a Él, y estamos todo el tiempo buscando que Él nos escuche. Bueno, todo este ambiente de victoria, de decir: no, el Señor está con nosotros, y que venga el que sea, porque aquí está el Señor. Y miren, se enfrentan a Dios, no a nosotros. Versículo 22 del capítulo 15 que estábamos leyendo, dice: Moisés hizo partir a Israel del mar Rojo,
y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. ¿Cuántos han ido al desierto? ¿Cuántos han ido a un desierto? Sí, allá hay algunos. El desierto se llama desierto porque la palabra describe lo que hay. Nada. Está desierto. No hay nada. Y bueno, hoy, en ese tiempo los desiertos, y bueno, aquí en algunas partes todavía los desiertos son eso. Desiertos donde no hay nada y especialmente no hay agua. Hace unos días, unos meses, fui con unos hermanos aquí a Nuevo México y me llevaron a un desierto de tierras blancas, de arena blanca. Y era impresionante, mi hermano. Era un desierto y desde, incluso yo lo estaba buscando ahí en el Google, y desde la altura se ve la mancha blanca. Es una mancha muy blanca que está ahí en Nuevo México, y es un desierto de arena blanca, más blanca que la arena de Cancún. Te lastima de lo blanco, pero es un desierto moderno. Había caminos, había baños, ¿usted se puede imaginar? Había asadores, había unos como unos espacios donde había sombras, y había como unos sillas así como mecedoras, donde pues la gente se va ahí y se pasa el día todo el día como un día de campo en el desierto, y se divierten, se avientan en las dunas con unas como resbaladillas, y ahí andan los niños. Y yo dije, oye, qué buena onda ir al desierto, desiertos modernos, ¿verdad? Y luego cuando les da hambre, cuando tienen sed, ahí hay unos lugares donde están los baños a un lado. Usted abre la llave y sale agua. Y yo dije, qué modernos, estos gringos, qué modernos. Pero hay otros desiertos más cerquita, ahí en Arizona, donde de veras que ahí no hay nada, está pelón. Y lo que crece ahí son cactus. Esos son los árboles que no necesitan agua. Pero estos hombres llegaron 3 días después, 3 días de haber visto milagros, 3 días de caminar en el desierto, se encontraron con un gran problema. No hay agua. No hay agua. ¿Qué sucede en nosotros, en nuestra vida diaria, cuando no hay agua en tu casa? ¿Usted ha sufrido eso? Oye, no hay agua, me quedé sin agua, y hacemos un drama, ¿verdad? No me voy a bañar, no me puedo bañar. No puedo hacer el aseo de la loza. No puedo lavar los dientes. Bueno, no podemos hacer nada, como que se nos fue la vida. Y luego ya andamos buscando una pipa. Que haga una pipa para que llene. Y andamos desesperados. Y peor, que aparte de que no hay agua, no hay gas. Bueno, los dramas, ¿verdad? Y estos hombres ahí en el desierto, una nación, un pueblo completo, a 3 días de haber visto las grandes maravillas, los grandes milagros, llegan y están ahí ante una situación difícil. No hay agua. Y si acababan de ver los grandes milagros, si yo creo en Dios, si yo estoy confiando en Dios, si yo he visto todo lo que Dios hizo por mí, ¿qué sería lo lógico? Esperar el milagro de Dios. Y la verdad, ellos no reaccionaron así. Sí. El lugar se llama Mara. Perdón. El versículo 23, ellos pues en su caminar llegaron a un lugar, a Mara. Había agua, pero no pudieron tomar de esas aguas porque eran amargas.
Y al lugar le pusieron así, Mara. Oye, hay agua, pero no podemos tomarla. Oye, voy a la iglesia, pero sigo teniendo el problema. Oye, estoy aquí y levanto mis manos. Hay lo que yo necesito, pero no lo puedo tomar. No puedo porque está amargo. Sigue sin suplir mi necesidad. Sí. ¿Y qué hizo el pueblo? En lugar de clamar a Dios, en lugar de clamar a Él para que solucionara su problema, para que Dios los escuchara, para sentarse tal vez todos y decirle: Señor, todos juntos, el milagro, otro milagro. Todo el pueblo, clamando a Dios. No hicieron eso. El pueblo murmuró. El pueblo murmuró. Usted sabe lo que es la murmuración. ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Murmuró contra Moisés, contra el líder, contra el que los había llevado hasta ahí. Pero no era la onda de Moisés, no era su proyecto, no era su decisión. Moisés estaba siendo guiado por Dios. Ve por aquí, ve por allá, camina para este lado. Moisés solamente guiaba, obedecía las órdenes de Dios. Y ellos murmuraron contra Moisés y dijeron: ¿qué beberemos? Y la verdad es que la murmuración no solamente fue contra Moisés, porque indirectamente era contra Dios. Y aquí están ante un problema. Este problema estaba probando su fe. El problema parece pequeño, pareciera un problema pequeñito, porque no tener agua en el desierto o tener ahí un estanque de agua, ya está el agua, pero está amarga. Ese problema pudiera ser algo muy sencillo de solucionar, porque si acabamos de ver que Dios los sacó de la esclavitud, si acabamos de ver que Dios abrió el mar, si acabamos de ver que Dios cerró el mar y liquidó a todos los enemigos que venían contra ellos, ¿no sería sencillo para Dios hacer un milagro con esa agua amarga, cambiarla, transformarla y que el pueblo, en lugar de haber murmurado, hubiera tomado una actitud de: Señor, aquí estamos, ¿cómo le vas a hacer? Porque Dios les había dado una promesa: van a llegar a la tierra prometida. Y ellos en un momento dado decir: Señor, tú me prometiste que íbamos a llegar a la tierra prometida, y aquí tenemos un problema. ¿Qué vas a hacer? Necesitamos tomar agua. En medio de la prueba, la verdad es que muchas veces la gente hace cosas sin pensar en las consecuencias. Sí. Todo lo que hacemos traerá consecuencias. Usted se puede imaginar que usted puede decir: yo voy a ir al desierto, pero no voy a llevar agua. O sea, ahí hay un problema, porque tú sabes que si vas al desierto vas a necesitar agua. Pero si estás siendo guiado por Dios, pues yo confío en Dios, ¿sí? La Biblia nos enseña que hay situaciones difíciles y amargas para enseñarnos, para aprender. Todas estas experiencias que están narradas en la Biblia son lecciones valiosas y debemos de recordarlas cuando estamos atravesando por una gran aflicción. O puede ser que Dios nos esté preparando para enfrentar una gran aflicción en el futuro. Si nosotros regresáramos un poquito atrás y nos unimos al pueblo de Israel en Mara, Dios los llevó
a ese lugar de aguas amargas para que pudieran aprender lecciones dulces para sus almas. Porque aquí hay dos perspectivas diferentes en las que se puede mirar esta historia. La perspectiva humana y la perspectiva divina. Sí. La perspectiva humana, observamos una conducta de un pueblo de Israel que tal vez nos puede identificar a nosotros con él. Una impaciencia, una incredulidad, un olvidarse de Dios en medio de los problemas, un murmurar y un decirle a Dios: ¿y dónde están? Yo les decía que al principio de que yo comencé a ser cristiano, y cuando empecé a tener problemas, se me olvidó lo que Dios había hecho antes, y ahora estaba en una situación que yo le preguntaba y cuestionaba a Dios: ¿y dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué pasan los días y yo sigo en medio de estos grandes problemas y no pasa nada? ¿Dónde estás? Sí. Hay una mezcla en esos momentos de calma y celebración. Hay momentos de tempestad y todos los cristianos estamos expuestos a vivirlos. Nosotros sabemos que hay momentos dulces, hay momentos maravillosos, como cuando alguien se casa. Los casados, aunque a lo mejor hoy ya no es un momento tan feliz, pero cuando se casaron sí fue un momento feliz, ¿verdad? O cuando nació tu niño, tu hijo, ¡ay, qué hermoso! Y bueno, el único que lo veía hermoso eras tú, pero era hermoso para ti. Cuando te enamoras, momentos felices, cuando te gradúas, cuando se gradúa tu hijo, o cuando se casa tu hija con ese muchacho que es un hombre probado de Dios, ¿sí? Pero los momentos difíciles es cuando viene la adversidad. Cuando viene la adversidad, nosotros buscamos a Dios. En los momentos de bonanza, en los momentos de felicidad y todo, nos olvidamos de Dios. La vida es un maestro que nos enseña especialmente con los momentos difíciles. Y cuando nosotros aprendemos esas lecciones amargas, ¿sí?, nosotros aprendemos mucho, crecemos mucho y nuestra fe crece mucho porque nuestra fe es probada. Fíjese, a 3 días de ver grandes milagros, el pueblo se olvidó. Se olvidó de los grandes milagros. Y a veces somos muy ingratos, mal agradecidos. Yo tengo una experiencia de vida con un hermano. Él era de aquí de la iglesia. Él venía aquí, estaba muy entregado al Señor. Y tenía una hija que, mire, prácticamente cuando nació ella estaba completamente inválida, era como un vegetal. Y empezamos a orar, hubo un grupo de personas que estuvimos orando por esa niña. Y empezó a crecer, y al mismo tiempo que crecía, cada vez iba sanando, hasta que, mire, ella empezó a caminar por sí sola, empezó a moverse, empezó a reír, empezó a hablar con dificultades. Su mente, a pesar de que estaba con un retraso en años, pero entendía muchas cosas. Y bueno, yo la veía y la sigo viendo, y yo la quiero mucho a esa niña. Pero un día sus padres dejaron de venir a la iglesia. Y muchas veces yo había hablado especialmente con el papá, y yo le decía: ¿te olvidaste del gran milagro que hizo Dios con tu hija? ¿Y lo has abandonado?
y lo abandonaron por los problemas matrimoniales que ellos tienen. Pero ¿cómo olvidar de lo que Dios ha hecho, los grandes milagros, y olvidarnos de Dios y olvidarnos de todo? Esos momentos difíciles, esos momentos amargos de la vida que vienen, deben de, en lugar de apartarnos de Dios, acercarnos a Dios, buscar a Dios. Dios sigue gobernando en medio de la dificultad. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas porque quiere ayudarnos, porque quiere formarnos, porque quiere que crezcamos, porque quiere que nuestra fe esté hecha a prueba, y a pesar de cualquier cosa nosotros sigamos amando y confiando a Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Los que aman a Dios, los que verdaderamente aman a Dios, saben que todas las cosas que les están pasando tienen un propósito. Ese pueblo ahí en Mara aprendió que la vida es una mezcla de circunstancias. Aprendió que la vida es como un maestro que le recuerda. Siempre te va a recordar que ese tiempo amargo puede ser endulzado, puede ser transformado. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y de tiempo en tiempo lo recuerdo. Proverbios 30, versículo 7. Está hablando este hombre en oración, le dice: oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y reflexionen en esto, mis hermanos, lo que dice el versículo 9. ¿Por qué le pide eso? No me des riqueza ni me des pobreza. Versículo 9 dice: pues si me hago rico, podría renegar y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Escuche la reflexión de este hombre. No me des ni una cosa ni otra, porque yo siempre quiero estar en armonía contigo. Las dos cosas me pueden afectar. Las dos cosas son un peligro para nosotros. Y aquí el Señor está probando el corazón de un pueblo completo, no solamente de una persona. Dios estrecha el camino para que podamos comprender, y Dios estrechó el camino de ese pueblo para que pudiera comprender, para que pudiera aprender que ellos tenían un problema de visión. Ellos vivían para sí mismos, eran demasiado egoístas. Su visión de la vida estaba centrada en ellos mismos, en dame, en atiéndeme, en escúchame, aquí estoy, soluciona mis problemas. A ellos solo les interesaba su satisfacción personal. Ellos habían visto lo que Dios podía hacer, sus maravillas habían visto, pero ellos estaban más enfocados en cultivar, en satisfacer sus necesidades, que en cultivar una relación con Dios. Ellos estaban más interesados en satisfacer su problema, en solucionar su problema, que en buscar a Dios y en medio de las circunstancias difíciles agradecerle. Muchas veces nosotros en el fondo de nuestro corazón dependemos más de nosotros, de nuestras habilidades, de nuestra sabiduría, de nuestras posesiones, de nuestra riqueza, de lo que tenemos a la mano.
Para nosotros es más importante siempre que nuestro matrimonio esté bien, que la familia esté bien, que los hijos estén bien, que la iglesia esté bien, que todo esté bien. Y cuando algo de esto falla, en lugar de nos alarmamos y en lugar de buscar intensamente a Dios, empezamos a cuestionarlo y a buscar soluciones donde no están las respuestas. Pero había un hombre, en medio de todo eso, había un hombre que su fe no fallaba. Había un hombre que confiaba en Dios. Había un hombre que siempre estaba dispuesto a esperar, a buscar a Dios. Versículo 25 dice: entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Mire, fíjese bien, no hay nada como que sucede al azar. En ese estanque de Mara había un árbol, y a lo mejor todos lo habían visto. Ese árbol ahí estaba, y a nadie se le ocurrió que la solución estaba ahí a la mano de ellos. Porque muchas veces la solución del Señor no es conforme a lo que tú piensas, a como tú le esperas, o a como tú le dices al Señor. Porque tú le hablas al Señor y le empiezas a decir: mira, Señor, tengo este problema, ¿qué te parece si haces esto y esto y esto y esto y esto? Le das la solución, le das la receta. Había un hombre que clamó al Señor. Un hombre que clamó al Señor: Señor, ¿cuál es la solución? Tú tienes la solución. Los demás estaban murmurando, y había un hombre orando: Señor, ¿cuál es la solución? Y el Señor le mostró un árbol. ¿Ves ese árbol que está ahí? Y Moisés le dijo: sí, échalo en las aguas. Y cosas absurdas que tiene que ver que le echemos un árbol a las aguas. Algo absurdo. Ve y lávate en el río, métete al lodo 7 veces. Ve y haz esto. Como hace unos días que traía unos problemas en el riñón y me dieron de todo. Un señor de aquí, de un pueblo cercano, que le dije que no, es que fíjese que no salí porque traía este problema. Cuando venga le voy a dar unos palitos, son buenos. Aquí en el pueblo con eso se alivian todos. Y llegué y me dio unas ramitas así, unos palitos. Pero fíjese, bien curiosos, no estaban redondos, sino que estaban como en un triángulo el tallo. Y le dije: ¿y esto qué? Dice: no, se llama el palo de las 3 caras. Y si eso es bueno para los riñones, tómenselo como agua de uso. Y ahí tenía como 10 frascos de todo lo que me habían dado. Cosas absurdas. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el día de veras? Porque en medio de todo eso pueden resultar los remedios que pueden ser absurdos, pero que vienen de Dios. Él le dice a Moisés: corta ese árbol y mételo en las aguas. Y Moisés le creyó, y cuando metió el árbol, las aguas se tornaron dulces. La respuesta de Dios. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza. Es más o menos lo mismo, el estatuto y la ordenanza. Y dice: y Dios los puso a prueba. Sí. Dios les da una solución mediana, pero los pone a prueba. Dios llama su atención
Y no solo les dio la solución, pero como que a medias, porque tenía que estar ahí el árbol y ellos preguntaron: Señor, ¿de qué se trata esta prueba? Pareciera que todo está bien, porque ellos dicen: bueno, ya está el agua dulce, ya se solucionó el problema. Sin embargo, ¿saben qué? Tenían que caminar, estaban en el desierto. La situación no estaba, ya no se había salvado, ya no se había solucionado de todo. Dios solucionó una necesidad física. Y cuando dice, y Dios los puso a prueba, ¿a qué prueba se refería? Porque ya estaba solucionado el problema. Ya podían tener agua, pero Dios los estaba probando. La prueba tiene que ver con el estatuto y la ordenanza que Dios les dio. Dios quería ver el corazón de ellos. Les da un estatuto y una ordenanza. Y les dice algo que es muy importante para Dios. Versículo 26 dice: y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Mire, hay aquí en este versículo, dos veces Dios les habla de la misma frase: si escuchas atentamente la voz del Señor. Y más adelante dice: y escucha sus mandamientos. Escuchar la voz de Dios es algo difícil. Muchas veces a mí me han preguntado: pastor, yo quiero escuchar la voz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? Dios en ese tiempo no estaba visible, como en nuestros días Dios no está visible. Y muchos dicen: no, el Señor me habló, no, el Señor me dijo, no, y el Señor Y muchos dicen: ¿y cómo escucho la voz de Dios? Y aquí Dios les dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos. Escuchas sus mandamientos. La voz de Dios está en su palabra, mi hermano. Esa es una manera de escuchar a Dios. Porque aquí, aparte de escuchar la voz de Dios, dice: y haces. En el Evangelio también habla de eso: escuchar y hacer. El que escucha es el que puede darse cuenta que lo que tiene que hacer. Dice que Dios ahí en ese lugar les dio estatutos y mandamientos. Y les dijo: si escuchas atentamente. Dios estaba probando, Dios estaba trayendo su atención. Mire, se habían quedado sin agua, estaban en el desierto, pero aparentemente el problema ya se había solucionado, porque ya el agua ya era dulce y ya podían probar, ya podían tomar de esa agua. Y sin embargo seguían siendo probados. Dios le dice: si escuchas atentamente. Cuando te dicen escuchar atentamente, es poner toda tu atención en el que está hablando. Poner todo tu mente para tratar de entender lo que está diciendo. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás escuchando la voz de Dios y estás tratando de entender qué es lo que Dios te quiere decir.
Pero no se trata solamente de escuchar y de saber, se trata de hacer. Y haces lo que es recto ante sus ojos. No es ante los ojos de los demás. No buscamos la aprobación de los demás. No buscamos que los demás estén de acuerdo contigo si fumas, si no fumas, si tomas, si no tomas, si cantas esa música o si no. Tú estás haciendo lo que es recto ante los ojos de Dios, no ante lo que la sociedad dice. Y escucha sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Guardar sus estatutos, guardarlos. Hay que guardar más o menos algunos mandamientos de Dios 40 días. Yo recuerdo cuando me decían, no, pues ahí viene la Cuaresma y voy a jurar. Pero el 41, agárrense porque me voy a desquitar. Pero aquí Dios quiere que tú guardes todos los días. Y hay una bendición, hay una gran bendición. Como ellos habían vivido lo que sucedió ahí en Egipto, ellos lo tenían fresco en su memoria. Ellos lo habían vivido, nadie se los contó, ellos vieron las plagas. Y especialmente lo más impresionante, ellos vieron cuando pasó el ángel y dio muerte a todos los primogénitos. Y eso fue determinante para que salieran. Ellos lo vivieron. Imagínense el primogénito ahí. Y escuchaban, bueno, las películas así lo cuentan, ¿verdad? Que se escuchaban los lamentos en la calle y que se escuchaba esto. Y el Señor les dijo, no salgas y pon sangre en el dintel de tu puerta. Y los primogénitos ahí. Y cuando pasó y le dice, ya son libres. Ellos lo vivieron y le dice, no te enviaré. Esa es la promesa. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Escuchar, aprender a escuchar atentamente la voz de Dios. Esto se aprende. Y se aprende de rodillas. No se aprende como cuando yo oraba, que estaba joven. Yo me acostaba a orar. Duraba 5 minutos y ya estaba roncando. Yo vi en la Biblia cómo oraban los patriarcas, los hombres famosos de la Biblia. Y dije, yo voy a orar así. Y nunca me he dormido, créame. Me duele todo, pero no me duermo. Y hay un clamor, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Y muchas veces me he levantado frustrado porque no escucho nada. Pero no pasa mucho tiempo y escucho una conversación, leo un libro, escucho una predicación y luego escucho y digo, ay, Señor, me estás hablando, esa palabra es para mí. Aprendo a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Cuando dice el Señor, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. No quiere decir que vamos a ser eternos. No quiere decir eso. Quiere decir que nuestra confianza va a estar ahí con Él. Quiere decir que no solamente Dios resuelve el problema físico, sino que
lo que Dios está tratando de decirte, ahí es donde tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo voy a estar contigo en todo tiempo, solucionando tus problemas internos. Nuestro cuerpo de una u otra manera envejece. Usted se puede imaginar que usted tiene, no sé, 18 años y empieza a orar: Señor, no quiero envejecer. Y todos los días ora. ¿Usted cree que Dios le va a contestar eso? Su cuerpo envejece. Y un día todos vamos a morir. Y ya para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, el versículo 27, fíjese cómo dice: entonces llegaron a Elim. Ellos siguieron caminando. Mara no fue un lugar donde ellos dijeron: aquí vamos a acampar, sino que ellos siguieron caminando en el desierto, con problemas, con necesidades, y llegaron a Elim. Fíjese lo que dice: donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En Mara no hicieron campamento, en Elim hicieron un campamento. Había 12 lugares, 12 fuentes de agua, 12 estanques de agua, había 70 palmeras, había vida ahí en ese lugar, había sombra. Y dice que allí acamparon. Elim significa oasis, y Elim es un contraste con Mara. Llegaron a Elim y aquí Dios comenzó a proveer. Luego de que el pueblo empezó a escuchar atentamente la voz de su Señor y escuchar la voz de Dios y hacer sus mandamientos y guardar sus mandamientos, habla de obediencia. Obediencia, y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Sí. Vemos milagros. El agua de Mara, un agua amarga, fue endulzada. Pero el agua de Elim, comparado con Elim, podemos entender que Elim era una fuente natural dulce, donde Dios había preparado un oasis natural en medio del desierto. Muchos se conforman con Mara, donde no hay sombra, donde no hay palmeras, donde es un agua artificial, vamos a decirlo de esa manera. Y otros quieren llegar hasta Elim, más adelante de la prueba, pero obedeciendo a Dios, escuchando su voz, obedeciendo atentamente, guardando sus mandamientos. Escuchar y hacer, eso es el cristianismo. Escuchar y hacer, eso es amar a Dios. Escuchar y hacer, ¿sí? Dios nos entregó a nosotros estatutos y ordenanzas. No estamos en el desierto, pero estamos en un lugar donde tenemos estatutos y mandamientos. Los varones, Dios nos ha dado estatutos hoy en día para vivir obedeciendo esos estatutos. Los esposos, Dios le ha dado estatutos, mandamientos, y los conocemos y los sabemos, pero no los vivimos. Las mujeres tienen estatutos y mandamientos, pero los conocen, pero no los viven. Como padres igual, como hijos igual. Mis hermanos, tenemos estatutos y mandamientos que Dios nos ha dado y que los vivimos y que los sabemos, pero no los tomamos en cuenta y no los llevamos a la práctica. Si los lleváramos a la práctica, si fuéramos obedientes, si escucharas la voz de Dios, tú estarías interesado en obedecer la voz de Dios. A veces puede ser más conveniente no escuchar la voz de Dios. A veces tú puedes decir: no, pues yo no oigo nada.
No oigo la voz de Dios. No estoy comprometido, equivocado. Todos los que estamos aquí, en la situación en la que estemos, hay estatutos y mandamientos que aplican a tu vida. Y Dios espera que tú los pongas por obra. Y si tú los escuchas y los pones por obra, yo no enviaré las enfermedades que mandé a los egipcios. Yo te sacaré de Mara y te llevaré a Elim, un lugar donde está la presencia de Dios, donde puedes acampar, donde tu vida, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, Dios estará contigo y tú te regocijarás y tú estarás feliz. Dios usa los episodios amargos de la vida para revelarse, para mostrarte que cuando estamos ante circunstancias difíciles, Dios está ahí con nosotros. Si tú estás luchando con algo muy difícil en tu vida, yo te animo a que te acerques a Dios en oración. Este es el momento cuando nosotros estamos en circunstancias. No te olvides de lo que Dios hizo en el pasado contigo. No seas como ese pueblo ingrato que después de ver tantos milagros se olvida de lo que Dios ha hecho. Si tú estás aquí y no conoces al Señor Jesús como un Dios personal, como un Dios vivo, si tú estás en medio de aguas amargas en tu vida, Jesús es el que puede endulzar tu vida. Uno de los efectos del pecado es que nos hace seres necesitados. Hay muchos tipos de necesidad. Necesidad espiritual. A lo mejor todos los que estamos aquí estamos necesitados de dinero. Y siempre vamos a tener esa necesidad. Pero puede ser que Dios ha llenado tu necesidad espiritual y tú estás contento. ¿Sí? El Señor Jesús murió por ti y por mí para endulzar nuestra vida, para darle dulzura a las aguas amargas a las que nos vamos a enfrentar. En medio de tu dificultad, tú necesitas buscarle. No necesitas murmurar. La murmuración te aleja de Dios. El arrepentimiento te acerca a Dios. ¿Qué pudiéramos aprender nosotros de esta historia de la Biblia hoy en este día? ¿Qué pudiéramos hablar con el Señor en esta noche? ¿Qué pudieras tú decirle? Tal vez tú has visto milagros en tu vida anterior y hoy tú le preguntas al Señor, ¿por qué no me contestas? Y tal vez Dios te dice, te he traído a Mara porque quiero endulzar tu vida. Pero Mara solamente es un escalón en el camino, porque hay un lugar, Elim, donde no necesitamos poner cosas artificiales para endulzar el agua. Ahí puedes acampar. Cuando tú estás en la presencia del Señor, es un oasis en medio de tanta dificultad. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. ¿Por qué no habla con el Señor? ¿Por qué no le dice, Señor,
Yo quiero escuchar tu voz. Pero escuchar tu voz puede ser un compromiso. Porque ahí en ese momento de dificultad, tú le diste a tu pueblo un mandamiento, un estatuto. Y le dijiste que si escuchabas atentamente tu voz y guardabas sus mandamientos, si escuchabas, 2 veces lo repite, si escuchas, mi pueblo, si escuchas atentamente y lo pones por obra, lo vives. Yo te pregunto, ¿no has escuchado a Dios cuando te dice a ti, varón, que te comportes como varón, que obedezcas los mandamientos que te aplican a ti como varón, como padre, como esposo, como líder, como trabajador, como empleado, como patrón? ¿Y acaso no ha escuchado usted, señora, cuando la voz de Dios le dice claramente cuáles son los mandamientos que le aplican a una señora? En todas las áreas, su manera de ser, su manera de conducirse, su manera de vestir. No escucha la voz de Dios. La palabra de Dios dice: si escuchas atentamente y lo vives y lo haces. Señor, y tal vez yo te hablo a ti que estás pasando por un momento difícil, que estás en el desierto, que hay problemas, que no hay agua, que el agua está amarga. Dios quiere llevarte a Elim. Dios te quiere llevar a Elim. Póngase de pie. Póngase de pie y ahí donde usted está, vamos a clamar a Dios. Del fondo de nuestro corazón vamos a entonar estos cantos. Este canto donde le abrimos el corazón y por medio del canto le estamos expresando lo que hay, la necesidad que hay en nuestra vida. Cierre sus ojos y levante sus manos. Hable con el Señor por medio de este canto. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son, y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca.
Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Sí, Señor Jesús. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Porque tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo sé que obra para bien. De la marea, aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Podemos darle un aplauso al Señor, aquel que es grande y poderoso, aquel que es dueño de todo. Él es tu Dios, ese Dios fuerte. Ese Dios que te ha dado tu respuesta. Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios.
poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Tienes dominio sobre el mar, tuyos son los cielos y la tierra también. El mundo y su plenitud son tuyos, tú los creaste, oh, tú los creaste. Siempre cantaré acerca de tu amor, nadie es igual a ti, Señor. Alabaré por tus maravillas y tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Tienes dominio sobre el mar, tuyos son los cielos y la tierra también. El mundo y su plenitud son tuyos, tú los creaste, oh, tú los creaste. Siempre cantaré acerca de tu amor, nadie es igual a ti, Señor. Te alabaré por tus maravillas y tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré.